Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Esta vez tenemos que hablar de coordinación química, sistema inmune y también el sistema nervioso. Vamos a terminar con la partecita de la semana anterior que nos estaba faltando también. Así que vamos a empezar con eso primerito. A ver, a ver, empecemos. Bien, ya habíamos visto la semana anterior de que el corazón, ¿no? Era un órgano conformado por cámaras, válvulas y vasos que estaban llegando y saliendo a él. También habíamos visto de que había un sistema nodal a través del cual viajaba un impulso nervioso que permitía la contracción del músculo cardíaco. Gracias a la contracción del músculo cardíaco, este podía impulsar la sangre fuera de él. Lo que tenemos que ver ahora es lo que corresponde al ciclo cardíaco, y en el ciclo cardíaco tenemos que observar qué fenómenos están sucediendo en el corazón durante el paso de la sangre en él. Esto lo podemos ver con mayor profundidad en esta imagen de acá. El ciclo cardíaco va a ser esta serie de fenómenos de tres tipos, ¿ah? Mecánicos, porque estamos hablando de contracción muscular. Eléctricos, porque estamos hablando de que hay un impulso nervioso de que está viajando, ¿no?, a través del sistema nodal. Y hemodinámico porque hay flujo de sangre. Hemo viene de sangre, dinámico viene de movimiento, ¿no? Hay sangre que está moviéndose a través de las cámaras, mejor dicho, fluyendo a través de las cámaras del corazón. Entonces, durante este ciclo cardíaco vamos a encontrar cuatro etapas. Que la primera de ellas será la de llenado ventricular. ¿Qué sucede en esta etapa? Las aurículas están llenas de sangre y se están vaciando de sangre. Sangre que está pasando a los ventrículos. Eso es lo que está sucediendo en la fase de llenado ventricular, ¿no? Por eso se llama así también. Esto, por supuesto, por apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? En la segunda etapa tenemos la contracción isovolumétrica. ¿Y qué está pasando aquí? Que los ventrículos se han convertido en cámaras cerradas. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas sigmoideas también están cerradas. Esto convierte, como te digo, los ventrículos en cámaras cerradas y además la presión de las paredes de los ventrículos está aumentando. Aumenta tanto que en la tercera etapa, que es la de eyección, la sangre que está en los ventrículos sale disparada. La que está en el ventrículo derecho sale hacia la arteria pulmonar y la que está en el ventrículo izquierdo sale hacia la arteria aorta. Eso es en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa, llamada la de relajación isovolumétrica, las válvulas sigmoideas se cierran para impedir el retorno de la sangre al corazón. En este caso estás viendo que los ventrículos están vacíos de sangre y más bien las aurículas ya están llenas de sangre nuevamente para volver a empezar con la primera etapa, que era la de llenado ventricular, ¿no? Todo esto sucede durante alrededor de 0,9 segundos, esas cuatro etapas. Algo muy importante que debes notar acá es cuando se produce el primer ruido y segundo ruido cardíaco, porque en nuestro pecho, ¿no?, nuestro corazón está produciendo dos ruidos constantemente. El primer ruido cardíaco se produce aquí, en la fase de contracción isovolumétrica, y se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y acá dice por aumento de la presión interventricular, ¿no? Pero para nosotros será por el cierre de válvulas auriculoventriculares.
Y el segundo ruido cardíaco se producirá aquí en la cuarta etapa de relajación isovolumétrica. ¿Mm? Por el cierre de las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares, ¿no? Que te acuerdas que te dije que se cerraban para impedir el retorno de la sangre al corazón. Bien, diríamos también que el primer ruido cardíaco marca el inicio de la sístole ventricular y el segundo ruido cardíaco marca el final de la diástole ventricular. Vamos a poner por acá, inicio de sístole ventricular y acá era el final de la sístole ventricular. Tú dirás, ¿qué es sístole? Durante este ciclo cardíaco está sucediendo lo que se llama la sístole y la diástole. Sístole significa contracción y diástole significa relajación. Sístole, contracción. Y diástole, relajación. Entonces, el primer ruido cardíaco marca el inicio de la sístole ventricular, efectivamente, ¿no? Porque aquí estamos viendo que las paredes de los ventrículos están contrayéndose. Y esto continúa también en la tercera etapa para permitir la expulsión de la sangre. Más bien, hacia la relajación isovolumétrica, ya los ventrículos se están comenzando a relajar. Así que la sístole ha terminado y más bien están entrando en diástole, se están relajando. Eso es lo que sucede entonces con el ciclo cardíaco. En cuanto a los vasos sanguíneos que debemos conocer, tenemos aquí a tres tipos de vasos. Los más conocidos son las arterias y las venas. Las arterias son reconocidas por transportar sangre oxigenada, pero habrá una excepción, que es la arteria pulmonar, que como vimos por acá, la arteria pulmonar está sacando sangre desoxigenada del corazón. Y como están sacando sangre del corazón, las arterias están soportando sangre con una presión muy elevada. Esa presión podría dañar las paredes de los vasos sanguíneos. Así que para eso estas venas, perdón, estas arterias, deben tener una pared muy gruesa, una pared muscular gruesa. Como la pared es gruesa, el lumen, que es el espacio por donde pasa la sangre, es de un diámetro angosto. En el caso de las venas, como ellas más bien están llegando al corazón, están trayendo sangre, ya es sangre que ha perdido presión, porque ha pasado por todo tu cuerpo y ya no tiene tanta presión, así que por eso no necesitan una pared muscular gruesa, sino que más bien aquí es delgadita. Y el lumen, en este caso, es más, tiene un diámetro mayor. Por cierto, las venas son reconocidas por transportar sangre desoxigenada, pero también había una excepción a nivel del corazón, ya que las venas pulmonares que están llegando a él están trayendo sangre más bien oxigenada. Ten cuidado entonces, hay una excepción para cada, para arteria y para vena. Como las venas están transportando sangre que tiene poca presión, corren el riesgo de que la sangre se retroceda en el camino. Pero para que no suceda eso, las venas presentan válvulas a lo largo de su recorrido, como podemos ver acá. Una vez que la sangre pasa, esas válvulas se cierran e impiden el retorno de la sangre. Las arterias no presentan válvulas. Las únicas válvulas que van a presentar las arterias son las que están a nivel del corazón, que son la pulmonar y la aórtica. Pero de allí, durante su recorrido, no hay ninguna válvula. Y el tercer tipo de vaso sanguíneo eran los capilares, que van a tener una pared muy delgada, llamada endotelio, ¿no? Que básicamente es tejido epitelial, que está compuesto en este caso por una célula de grosor, ¿no? Es muy delgadito y eso es necesario porque los capilares están uniendo arterias con venas. Es a través de los capilares
donde se produce el intercambio gaseoso a nivel de los tejidos, ¿no? A partir de ahí se deja el oxígeno, ¿no? Y más bien se capta el dióxido de carbono, ¿no? Por parte de los eritrocitos, ¿no? Si fuera muy gruesa la pared, no se podrían difundir esos gases. Y terminamos por aquí con lo que es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es el proceso que permite formar un coágulo para poder taponar un vaso sanguíneo dañado, ¿no? Ya que generalmente a veces nos podemos cortar la piel de repente, ¿no? Y empieza a emanar sangre. Pues lo que va a suceder es que se va a formar un tapón, ¿no? Una costra que va a taponar la herida, ¿no? Y va a impedir que siga fluyendo sangre hasta que se repare el tejido, ¿no? Porque habrán células que se encargan de reparar el vaso dañado y la piel dañada. Pero para que se suceda esa formación del coágulo, nosotros necesitamos de unas celulitas que se llaman las plaquetas, ¿no? Las plaquetas estaban en nuestra sangre. Estas plaquetas producen un factor que se llama la tromboplastina. Es toda una cascada de reacciones la que permite la formación de tromboplastina. Y esa tromboplastina producida por las plaquetas es un factor necesario para que la protrombina, que es una molécula que la encuentras en la sangre, se convierta en trombina, ¿no? Es un factor así necesario para esa conversión. Esa trombina, a su vez, se convierte en un factor necesario para que el fibrinógeno, que se encuentra en la sangre también de manera soluble, pase a una forma insoluble que es la de fibrina. Y en la forma de fibrina empieza a formar, como bien su nombre lo dice, fibras proteicas que atrapan plaquetas, atrapan eritrocitos, y eso es lo que forma el coágulo, la costra que va a taponar el vaso sanguíneo dañado, ¿no? Y de esta manera se impide el flujo de sangre hacia el exterior hasta que se repare ese vaso. Esto sucedería en una persona que tiene coagulación normal, pero también hay personas que sufren de una enfermedad genética que se llama la hemofilia. Y es que estos factores que forman las plaquetas se forman a partir de genes. Si las personas, si los seres humanos tenemos mutaciones en esos genes, no los producimos. Imagínate que ya no produzca tromboplastina. La protrombina no se podría transformar en trombina. Y al no haber trombina, el fibrinógeno no se podría transformar en fibrina. No se formaría ningún coágulo. Y si te hicieses una herida muy grande, no habría formación de coágulo, sufrirías una hemorragia, que como te digo, ¿no? Si es una herida muy grande, incluso podría llegar a matarte, ¿no? Porque no hay forma de impedir el flujo de sangre. Ojo que esta coagulación sanguínea también es un proceso que necesita de vitamina K y también de calcio. Necesita de la presencia de esos dos elementos. Por aquí tenemos el sistema linfático, que es un sistema que, a diferencia del sistema circulatorio, que es cerrado, este es abierto. ¿Por qué es abierto? Estos vasos linfáticos que están ahí señalados de color verde, están transportando lo que se llama la linfa, pero se encuentran abiertos en unos espacios que existen entre las células de nuestros tejidos. Y es que no es que nuestros tejidos sean compactos, sino que pueden presentar espacios entre las células. Y en esos espacios vamos a encontrar un tipo de líquido que se llama el líquido intersticial, que básicamente tendrá agua, tendrá moléculas orgánicas y también inorgánicas. Estos vasos linfáticos recogen ese líquido intersticial, así que esa va a ser la primera función del sistema linfático. De no recogerse ese líquido intersticial, se forman edemas, ¿no? Se acumula el líquido.
Y esos son los famosos edemas. Otra función del sistema linfático, como dice allí, es absorber y transportar el quilo intestinal. Se recordarán que les dije que a nivel del intestino delgado se produce la absorción de nutrientes, pero las moléculas grasas no pasaban directamente a la sangre, sino que previamente, inicialmente pasaban a los vasos quilíferos, ¿no? Que eran un elemento del sistema linfático. De que las grasas pasan a formar parte de la linfa, pero en algún momento los vasos linfáticos se comunican con el sistema circulatorio y de esta manera la linfa pasa a formar parte de la sangre. Así que esas grasas formarán parte también de la sangre. No, pero inicialmente estamos viendo que está ayudando a absorber y transportar el quilo intestinal. Ese kilo estaría representado por las moléculas grasas que se absorbieron a nivel del intestino delgado. Y a lo largo también de estos vasos linfáticos podemos encontrar estas estructuras encapsuladas que están agrupadas en nuestra ingle, en nuestra axila, en nuestra cervix. Esas estructuras encapsuladas se llaman ganglios y contienen numerosos glóbulos blancos o linfocitos que están madurando. Los linfocitos B, por ejemplo, están madurando y se están convirtiendo en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Eso está sucediendo en los ganglios linfáticos. Así que esa sería la tercera función de este sistema. Maduración de linfocitos en los ganglios, ¿no? Que incluso también se pueden llegar a inflamar, ¿no? Y también formar estos abultamientos, ¿no? En las axilas, donde, como te dije, ¿no? También se encuentran agrupados en cantidad los ganglios. Son los ganglios axilares. Los que están a la altura de la cervix, más bien son los cervicales, y los que están en la ingle, ¿no? Son los inguinales. Generalmente se reconocen esos tres tipos de ganglios, pero ya sabes cuáles son las tres funciones principales. En cuanto al sistema excretor, es un sistema que va a tener dos funciones muy importantes. Primero, ayudar a expulsar, mejor dicho, los desechos nitrogenados que pueden ser tóxicos. Cuando yo digo desechos nitrogenados, estoy hablando de amoníaco, urea, ácido úrico, que son moléculas de desecho que se forman por el metabolismo de las proteínas. Estas moléculas tóxicas deberían ser expulsadas de nuestro cuerpo. El sistema excretor se encarga de ello. Y también regular el contenido de agua que hay dentro de nuestro cuerpo, porque también un exceso de agua también puede hacernos daño. Esas van a ser las funciones principales del sistema excretor entonces. Pero no todos presentan un sistema excretor. Por ejemplo, aquí, los poríferos cnidarios no presentan sistema excretor. Si forman desechos nitrogenados, estos se expulsan al exterior simplemente por difusión. Quienes no tienen tampoco un sistema excretor son los protozoarios, ¿no? Ya que están compuestos de una sola célula. Pero los protozoarios de agua dulce sí tienen una organela que se encarga de regular la cantidad de agua que hay dentro de su citoplasma. Los protozoarios de agua dulce van a tener un problema y es que van a ganar agua, de tal manera que hay un exceso de agua dentro de su citoplasma. La vacuola contráctil es una organela que capta ese exceso de agua y lo expulsa a través de un poro. Incluso acá la podemos ver. Esta es la vacuola contráctil. Siempre tiene esa forma de estrellita. Solamente en protozoarios de agua dulce. En platihelmintos ya existe una estructura especializada para la excreción que se llama el protonefridio y que en el caso de las planarias recibe el nombre de célula flamígera. Es la que se encarga de eliminar los desechos nitrogenados.
En anélidos, como la lombriz de tierra, existen los metanefridios. Y como la lombriz de tierra es un animal segmentado, por cada segmento tiene dos metanefridios. En artrópodos existen diferentes estructuras. Por ejemplo, en el caso de los crustáceos, tenemos la glándula verde o también llamada glándula antenal, porque el poro por donde se expulsan los desechos desemboca justo por debajo de la antena. Por eso se le llama glándula antenal. En el caso de los insectos, tenemos a los túbulos de Malpighi, que si se recuerdan eran unas estructuras que estaban en la parte inicial del intestino posterior, ¿no? Ellas son las que producen ácido úrico, ¿no? Un desecho nitrogenado. Y en el caso de los arácnidos, estamos encontrando la glándula coxal. La glándula coxal se llama así porque el poro por donde se expulsan los desechos está a la altura de la coxa, que es uno de los segmentos de la pata. Para el caso de vertebrados, vamos aquí a iniciar hablando de los peces. Y es que los peces tienen un problema, tienen dos problemas en realidad. Tenemos dos tipos de peces en primer lugar, los peces de agua dulce y los peces de agua de mar. El pez de agua dulce tiene un problema, porque sus células contienen una mayor cantidad de sal que la que existe en el exterior, ¿no? Aquí afuera, en el agua que lo rodea, hay menos sal. Y el pez de agua de mar tiene otro problema, porque sus células contienen una menor cantidad de sal que la que existe en el exterior, ¿no? Aquí afuera hay más bien una mayor cantidad de sal. Es agua de mar, es recontra salada. Entonces, primero veamos lo que le pasa al pececito de agua dulce. Un pez de agua dulce es un pez de río, de lago, de laguna, por ejemplo. ¿Qué le pasa a este pez? Como hay una mayor cantidad de sal dentro de sus células, por ósmosis, ¿no? Que es un tipo de transporte pasivo, el agua ingresa a sus células sin gastar energía. De tal manera que este pez está ganando agua y eso a él no le conviene, ¿no? Un exceso de agua es dañino también, como te digo. ¿Cómo se deshace de ese exceso de agua? A través de la orina. A través de la orina expulsa ese exceso de agua. Es una orina diluida, que quiere decir que tiene bastante agua. Con eso soluciona ese primer problema. Pero también tiene un segundo problema, y es que pierde sales. Las sales salen también por transporte pasivo fuera de su cuerpo, fuera de sus células. Y eso tampoco le conviene. Así que lo que tiene que hacer es captar mediante transporte activo a través de las branquias esa sal que está perdiendo. Algo muy interesante es que los peces de agua dulce no beben agua. Tratan de no abrir mucho la boca para no beber agua, porque si beben agua, estarían ganando mucha más agua y ya están ganando agua por ósmosis. No, no les conviene seguir ganando agua. Bien, entonces no te olvides, estos peces ganan agua por ósmosis, pero la expulsan a través de la orina. Pierden sales por transporte, pierden sales por transporte pasivo, pero también van a ganarlas por transporte activo. En el caso de los peces de agua de mar, ¿no? Estos más bien van a estar perdiendo agua por ósmosis. Pierden agua, pero como la ganan, ellos pueden beber agua y la orina que ellos producen tiene poquita agua, ¿no? Por eso se llama orina concentrada. No, no van a ganar, no van a perder mucha agua a través de la orina. El otro problema que tienen estos pececitos es que van a ganar sales.
van a ganar sales. Pero esa sal la van a expulsar por transporte activo también a través de las branquias. Y con eso solucionan ese segundo problema. Entonces, en resumen, peces de agua de mar pierden agua por ósmosis, pero la captan a través de la boca y la orina que producen es reducida en agua. Por otro lado, también están ganando sales por transporte pasivo, pero las expulsan por transporte activo, ¿no? De esa manera, ambos peces están regulando la cantidad de agua y de sal que existe en sus cuerpos. Para el caso de seres humanos, tenemos ya estructuras especializadas que son los riñones, ¿no? En un sistema excretor. Los riñones van a estar conformados por unidades llamadas nefronas, que son las que se encargan de formar la orina. Básicamente, la orina es sangre filtrada. Vamos a ver primero aquí qué elementos están conformando nuestro sistema excretor. Hay dos riñones, y los riñones, como te digo, están conformados por nefronas. Dentro de los riñones se formará la orina, ¿no? Que se conduce a través de uréteres, uno de cada riñón, hacia la vejiga, que se encarga de almacenar esta orina, para luego permitir su expulsión a través de la uretra. Estos riñones pueden presentar dos niveles. El más externo se llama la zona cortical o corteza, y el nivel más interno se llama la médula o zona medular. Esa corteza y esa médula está conformada por partes del millón de nefronas que pueda haber en cada riñón. ¿Y cuáles son esas partes de la nefrona? Mira, aquí tenemos a una nefrona. Todo este sistema tubular es una nefrona. Esta primera región, que está por aquí, es el corpúsculo de Malpighi. Y en el corpúsculo de Malpighi tú vas a encontrar dos cosas. El glomérulo, que es una red de capilares, y la cápsula de Bowman, que está por aquí. La cápsula de Bowman va a filtrar la sangre que viene siendo traída por el glomérulo de Malpighi. Y a continuación tienes este sistema tubular. Tienes por aquí al túbulo contorneado proximal, tienes el asa de Henle, tienes el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo o conducto colector. Ahora que conocemos esas partes de la nefrona, podemos decir que la zona cortical del riñón estaría conformada por los corpúsculos de Malpighi y los túbulos contorneados proximales y distales del millón de nefronas que hay en ese riñón. Y la zona medular estará conformada por las asas de Henle y los túbulos colectores del millón de nefronas que hay en ese riñón, ¿no? Están ordenadas, tienen una disposición de tal manera que esas regiones coinciden con la corteza y la médula del riñón. ¿Qué sucede para que se forme la orina? Bueno, la sangre que viene siendo traída por este glomérulo de Malpighi se filtra a través de la cápsula de Bowman y pasa todo lo que hay en la sangre, a excepción de proteínas y células que son muy grandes. Todo el resto pasa a este sistema tubular. ¿Quiere decir que todo eso pasa a formar parte de la orina? No. Fíjate que también hay capilares que están rodeando todo este sistema tubular. Esos capilares se van a encargar de ir reabsorbiendo sustancias que van pasando por el sistema tubular y también van a ir secretando sustancias a ese sistema tubular. ¿Qué se reabsorbe, por ejemplo? Agua. El 99% de agua se absorbe. Es importante reabsorber el agua. Y eso se hace por actividad de la hormona vasopresina o también llamada antidiurética. Otra cosa que se reabsorbe también es el sodio, a cambio de la expulsión de potasio. Eso es regulado por la hormona aldosterona, aunque también vamos a conocer un poquito más adelante.
¿Y qué cosa más se secreta? ¿Qué cosa más se expulsa hacia el túbulo? Amoníaco, urea, creatinina, hormonas que ya cumplieron su función, fármacos que ya cumplieron su función, todo eso se expulsa al sistema tubular. Y todo eso pasa a formar parte de la orina, ¿no? Que más adelante irá a llegar a los uréteres para ser depositada en la vejiga hasta su expulsión. Entonces, por eso te digo, ¿no? Que básicamente la orina es sangre filtrada, ¿no? Solamente que ha sido sometida a una filtración, a una reabsorción y una secreción. ¿Mm? Eso sería lo que concierne en cuanto a la formación de la orina. Por aquí terminamos con lo que es el transporte en plantas. Y es que las plantas también tienen fluidos, ellas tienen savia, savia bruta y savia elaborada. Los vasos que se encargan de transportar la savia bruta eran los vasos del xilema, y los que se encargaban de transportar la savia elaborada eran los vasos del floema. Para el transporte de la savia bruta existe lo que se llama el arrastre por transpiración. Y es que las plantas no tienen una bomba como si las tenemos nosotros, ¿no? No tienen un corazón. ¿Cómo hacen para impulsar la savia entonces? Bueno, muy sencillo. Fíjate que en las raíces se está captando el agua y las sales minerales, ¿no? Que forman parte de la savia bruta. Quiere decir que aquí abajo hay una gran cantidad de agua. Y aquí arriba, más bien, los estomas están abiertos y se está perdiendo vapor de agua, ¿no? Por transpiración. Quiere decir que por aquí arriba hay menor cantidad de agua. Esa diferencia de concentración causa que las moléculas de agua se vean arrastradas desde donde hay más hacia donde hay menos. Y de esa manera la savia bruta se transporta de manera ascendente, ¿no? Que es la única dirección en la que se transporta la savia bruta, ¿no? Unidireccional, de manera ascendente, ¿no? Por eso se le llama arrastre por transpiración, ¿no? Porque la planta está perdiendo agua a través de los estomas, ¿no? Y eso se llama transpiración. En el caso de la savia elaborada, esta está compuesta por agua que viene de los vasos del xilema y por azúcares que son producidos en la fotosíntesis. Se forma de esta manera una masa azucarada que tiene que dirigirse hacia el órgano que las necesita. Por ejemplo, aquí, imaginemos que aquí se está formando esa savia elaborada y solamente allí. Diríamos que aquí hay una gran cantidad de azúcares, pero la raíz no tiene esa gran cantidad de azúcares. Esa diferencia de concentración también causa que esa masa azucarada se arrastre hacia el lugar donde hay una menor concentración de azúcar. Así también, si un órgano superior, ¿no? Una rama que está por encima, también necesitase azúcar, ¿no? También esa masa azucarada se arrastra hacia donde hay una menor concentración de ella, ¿no? Y de esta manera la savia elaborada puede transportarse tanto de manera descendente como de manera ascendente, ¿no? En este caso sí era bidireccional. Esta teoría que explica este tipo de transporte se llama la teoría del flujo de masas, la masa azucarada que está fluyendo a través de los elementos del floema. Y bien, básicamente eso es lo que tenemos que conocer acerca del transporte en plantas. Vamos ahora sí a lo que nos corresponde. La semana 5 nos recibe con el capítulo de coordinación química. Y es que las células que están presentes en los organismos vivos van a tener un lenguaje, ¿no? Hay células que tienen que desatar respuestas en otras células, pero ellas no pueden hablar. Ellas más bien van a tener un lenguaje químico que
se traduce en la formación de hormonas, ¿no? Las hormonas son moléculas que son producidas por células y su función va a ser la de desatar una respuesta en otras celulitas. De dos tipos de hormonas vamos a hablar el día de hoy. De las fitohormonas, que son las hormonas vegetales, y las hormonas humanas, que vendrían a ser hormonas animales. Las fitohormonas van a ser producidas en células, en grupos de células. No hay un órgano especializado para producir estas fitohormonas. A diferencia de nosotros, animales, en los que las hormonas se van a producir más bien a partir de glándulas, ¿no? Las glándulas son estructuras especializadas. Esa es una primera diferencia. Y la segunda diferencia es que las fitohormonas no son específicas, sino que pueden actuar a nivel de todo el cuerpo de la planta. Una misma hormona actúa a nivel de todo el cuerpo de la planta. Las hormonas animales no son así. Las hormonas animales son específicas. Solamente actúan sobre un órgano o sobre un tejido o sobre una parte de nuestro cuerpo, pero no tienen un efecto totalmente generalizado. No, por eso se llaman hormonas específicas. Y esos órganos sobre los cuales actúan se llaman órganos diana. Ellos son los específicos de esas hormonas animales. No, esa es otra diferencia entonces. No te olvides, fitohormonas se producen en células, hormonas animales en glándulas. Fitohormonas no son específicas. Las hormonas animales sí son específicas de órganos o tejidos diana, ¿no? No te olvides de esas dos diferencias. Para el caso de las fitohormonas, vamos a hablar de dos grupos de hormonas, que son las principalmente estimuladoras y las principalmente inhibidoras. Las principalmente estimuladoras se están produciendo cuando existen condiciones propicias para el crecimiento, es decir, cuando hay disponibilidad de nutrientes y de agua, que es cuando la planta puede aprovechar para poder crecer. Más bien, las principalmente inhibidoras van a actuar en condiciones adversas, es decir, cuando no hay nutrientes y cuando hay escasez de agua, que es cuando la planta no debería crecer, porque como no está captando nutrientes, pues le va a ir mal si gasta su energía en seguir creciendo, ya que no va a recuperar esos nutrientes. No, estas inhibidoras se encargan de detener el crecimiento, entonces. ¿Qué pasa con las principalmente estimuladoras? Tenemos a tres grupos de hormonas: las auxinas, las giberelinas y las citocininas. Las auxinas son un grupo de hormonas. No se trata solamente de una hormona. Hay decenas de hormonas agrupadas bajo el nombre de auxinas. Y aquí tenemos, por ejemplo, al ácido indolacético, que se reconoce con sus siglas IAA. Ácido indolacético. ¿Cuál es el efecto principal de las auxinas? Promover la elongación celular, o como dice acá, crecimiento celular, ¿no? Si una célula está así chiquitita, se va a estirar, se va a pegar su estirón, como ustedes. Eso es el efecto principal de las auxinas. Ojo que son producidas en los meristemos. Por ejemplo, aquí tenemos meristema apical, está produciendo auxinas que están colaborando a la elongación de estas celulitas. Y con ello, por supuesto, también está contribuyendo, ¿no?, al crecimiento de órganos como el tallo y la raíz. Está influenciando lo que es el fototropismo y el geotropismo, que si se recuerdan era el crecimiento hacia la luz del sol y el crecimiento hacia el centro de gravedad terrestre, ¿no?, respectivamente. Entre otras funciones, están permitiendo la formación de los tejidos conductores que conocemos como xilema y floema, y también la formación de raíces laterales, que son las que salen de la raíz principal, y las raíces adventicias, que son las que salen de órganos extraídos de una planta. Por ejemplo, cuando tú cortas una ramita,
y la colocas en agua, le van a empezar a salir raíces. Esas son raíces adventicias. Las giberelinas, por su parte, están relacionadas con el ácido giberélico. También son un grupo de hormonas cuyo efecto principal va a ser el de promover la germinación de la semilla. Una semilla solamente va a germinar si se encuentra en condiciones propicias, es decir, que haya disponibilidad de agua y de nutrientes. Así que de eso se encargan las giberelinas, de activar la germinación y también de estimular la formación de hojas y también la apertura de las flores. Estas giberelinas, por cierto, también están contribuyendo al alargamiento de las células, igual que las auxinas, solamente que a través de mecanismos diferentes. Con esto también están influenciando en el alargamiento del tallo. Mira, aquí hay una plantita que no recibió giberelinas y se quedó pequeñita. Y una que sí recibió giberelinas tiene un tallo de gran longitud. Ese es un efecto también de estas hormonas. En cuanto a las citocininas, van a estimular la mitosis, es decir, la división celular, pero solo en presencia de auxinas. Ese es el efecto de las citocininas. Estimular la división celular, pero en presencia de auxinas. Va a estar favoreciendo también el alargamiento de frutos y semillas y también va a estar previniendo la senescencia. ¿Qué es senescencia? Es básicamente el envejecimiento celular que en las plantas se observaría como la caída de las hojas, el amarilleo de las hojas, ¿no? Como algunas plantas van perdiendo las hojas y quedan solamente ramas y tronco durante las estaciones frías. Eso es en esencia. Estas citocininas están evitando que suceda eso, ¿no? Como dice, previenen la senescencia, ¿no? Que la planta mantenga sus hojas, que se mantengan de color verde. Y por el otro lado están las principalmente inhibidoras, donde está el ácido oxísico. En este va a ser un antagonista de las giberelinas, porque va a estar induciendo el letargo de las semillas y de las yemas también. O sea, si una semilla cae en un suelo que no tiene agua, que no tiene nutrientes, no puede germinar, porque germina y se va a morir, porque no hay nutrientes, no hay agua. Entonces, el ácido oxísico se produce y va a impedir que esa semilla germine, ¿no? La semilla se queda dormidita. Otro efecto del ácido oxísico es que va a estar regulando el cierre de los estomas. ¿Por qué se cierran los estomas? Porque yo te dije que las plantas pierden agua, ¿no? En forma de vapor a través de los estomas por transpiración. Pero ¿qué pasa si la planta no está captando agua a nivel de la raíz? No se puede dar el lujo de seguir perdiendo agua a nivel de las partes superior, a nivel de los órganos superiores. Tiene que cerrar sus estomas. Y ese cierre de los estomas se da por el ácido oxísico. Además, al igual que el etileno, está colaborando también a que se suceda el proceso de accisión, que es básicamente el proceso que permite la caída de las hojas. Justamente por eso se llama ácido oxísico, porque está colaborando a la abscisión, la caída de hojas y también de frutos, también de frutos. En el caso del etileno, es un gas, es una hormona gaseosa, cuyo efecto principal va a ser el de promover la maduración de los frutos. Por eso se le reconoce más. Es un gas que puede ser inhibido por concentraciones de dióxido de carbono. Por concentraciones de dióxido de carbono. O sea, con etileno, este platanito verde que estás viendo aquí al costado, ¿no? En pocos días pasaría a su forma madura. Pero si incubases a estos platanitos verdes en concentraciones de CO2, anularás el etileno, ¿no? Y se mantendrán verdes por un mayor tiempo. Vas a retrasar la maduración. Porque el CO2, el dióxido de carbono, inhibe al etileno.
Y en este último gráfico puedes ver cómo durante las etapas que va pasando una planta, ¿no? Durante su vida, hay una diferente concentración de hormonas dentro de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la semillita que recién está germinando, ¿quién está activando la germinación? Las giberelinas. Luego, para que la planta crezca, desarrolle ramas, hojas, todo eso por actividad de las tres hormonas principalmente estimuladoras. La formación de flores y quizás su posterior caída. La formación por las hormonas principalmente estimuladoras y su caída quizás por el etileno. El desarrollo del fruto, ¿no? Primero cuando está verde todavía, ¿no? Y se empieza a alargar por actividad de las tres hormonas estimuladoras. Y su posterior maduración ya sería por el etileno. Cuando la planta entra en condiciones adversas y entra en un proceso de senescencia, se le caen las hojas y se queda así, solamente ramitas y tronco, están trabajando las dos hormonas principalmente inhibidoras. Y como te digo, si la semillita cae en un suelo que no tiene nada de nutrientes, nada de agua, no debe germinar, se debe poner a dormir. Eso está siendo regulado por el ácido axícico, ¿no? Que ya te dije que está regulando la dormancia de las semillas. Bien, eso es lo que sucede con las fitohormonas, entonces. Vamos a ver ahora qué pasa con las hormonas animales. Pero para hormonas animales solamente vamos a hablar del caso de las hormonas humanas. Estas hormonas humanas están producidas, como te dije, en glándulas. Y esas glándulas están repartidas por todo tu cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos a la pituitaria, tenemos a la glándula pineal, tenemos a la tiroides, tenemos a la paratiroides, tenemos al timo, tenemos al páncreas, las glándulas adrenales, tenemos a los ovarios y testículos, que son gónadas, pero también están funcionando como glándulas productoras de hormonas. Todas estas glándulas están produciendo hormonas, pero se encuentran bajo la dirección de una de ellas. Quien se encarga de controlar a todas esas glándulas es la glándula pituitaria o llamada también hipófisis. A ella le vamos a llamar glándula de control o también se le llama glándula maestra. Ella es la que produce hormonas para decirles a las otras glándulas qué hormonas deben producir. Pero a su vez la pituitaria se encuentra bajo el control de una región del sistema nervioso central que es el hipotálamo. El hipotálamo está produciendo hormonas y de esta manera está controlando la pituitaria. Pero la pituitaria a su vez se encarga de controlar a las otras glándulas que hay por tu cuerpo. ¿Alguien tiene la primera diapositiva de la primera después de la carátula? Sí, no te preocupes, te la pongo en este momento. Esta de acá. Tómale una captura, Adriana. ¿Listo? Sí, ¿no? Bueno, supongo que sí. Vamos a continuar entonces. ¿Qué pasé? Aquí está. Eh, entonces, la glándula maestra es la pituitaria, pero a su vez está bajo el control del hipotálamo. Recuerda que estas glándulas son glándulas endocrinas, ¿no? Vierten su contenido directamente en la sangre y la sangre se encarga de transportar estas hormonas para dirigirlas hacia el órgano o tejido diana, ¿no? Que estará conformado por células que se llaman también células diana. ¿Por qué las hormonas animales son específicas de estos tejidos u órganos diana?
Es porque sus células presentan receptores que son específicos de esas hormonas y por eso es que solamente esas células responden a esa hormona. Otro tipo de células no presentará esos receptores y por eso esas hormonas no producirán ninguna reacción en esos órganos o tejidos no diana. Hay dos tipos principales de hormonas que podemos reconocer, que son las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas, de acuerdo a su naturaleza química. Habíamos visto de que habían hormonas proteicas como la insulina, por ejemplo, pero también habían hormonas esteroideas, como por ejemplo las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos. Van a tener diferentes mecanismos de acción estas dos hormonas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que las hormonas proteicas, como son proteínas, son moléculas muy pesadas, no pueden atravesar directamente la membrana para ingresar en la célula diana. Así que lo que hacen es unirse a un receptor que está en la membrana, y una vez que se han unido a su receptor que está en la membrana, hay una molécula que está aquí en la cara interna que se llama la adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa produce una reacción que conduce a la formación de otra molécula que se llama el adenosín monofosfato cíclico. Y este adenosín monofosfato cíclico es el que lleva la señal al núcleo para inducir una respuesta en esta célula diana. De esa manera trabajan las hormonas proteicas. En el caso de las esteroideas es más sencillo, ya que el esteroide es un lípido y la membrana está constituida por lípidos también. Lípido con lípido no se pide permiso, pasa directamente al citoplasma y su receptor está aquí dentro. Se une a su receptor y forma un complejo. Ese complejo es el que se va al núcleo para inducir una respuesta en esta célula diana, ¿no? Eso es lo que sucede con estas hormonas esteroideas. Fíjate que hay mecanismos diferentes entonces, ¿ah? Para las proteicas, su receptor está en la membrana. Para las esteroideas, su receptor está en el citoplasma. Además, la hormona proteica trabaja con dos mensajeros. El primero es ella misma y el segundo es el AMP cíclico que se forma posteriormente. En el caso de la esteroidea, solamente hay un solo mensajero que es la misma hormona esteroidea. ¿Ah? Son diferentes entonces. Vamos a ver entonces algunas glándulas que encontramos por aquí en nuestro sistema endocrino. Y empezamos con la glándula maestra, o también llamada pituitaria, que te dije. Esta glándula pituitaria está conformada por dos lóbulos. Hay un lóbulo posterior y hay un lóbulo anterior. El lóbulo posterior se encarga de almacenar hormonas que son producidas en el hipotálamo, que mira, justo está aquí arriba. Está conectado a la pituitaria. Se produce hormonas y se almacenan aquí, en el lóbulo posterior, que por cierto recibe el nombre también de neurohipófisis. Ojo que esta neurohipófisis no produce hormonas, almacena las hormonas que son producidas en el hipotálamo. Quien sí produce hormonas es la adenipófisis o lóbulo anterior. Esta sí produce hormonas, pero las produce porque también el hipotálamo está formando hormonas que inducen a las células de la adenipófisis a formar sus hormonas. ¿Qué tipo de hormonas tenemos almacenadas en la neurohipófisis? Tenemos dos. La vasopresina, o también llamada antidiurética, que ya la conoces, era la que estaba promoviendo la reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales. Y la oxitocina, que puede actuar a nivel del músculo liso uterino, promoviendo la contracción del músculo uterino.
Y también puede actuar a nivel de las glándulas mamarias, promoviendo la expulsión de la leche. En el caso de las hormonas que son producidas por la adrenipófisis, tenemos a la tirotropa o tirotropina, que se encarga de estimular a la tiroides para que secreten hormonas tiroxinas. La adrenocorticotropa o adrenocorticotropina, que estimula a la corteza de las glándulas suprarrenales para que secreten glucocorticoides. La prolactina, que estimula a las glándulas mamarias para que produzcan leche. Es diferente, ¿ah? Prolactina promueve formación de leche. Oxitocina promueve la expulsión de leche a través de los pezones. Es diferente. La somatotropa, o llamada también somatotropina, es la que estimula la elongación de los huesos y músculos. Por eso se le llama también hormona del crecimiento. Y finalmente tenemos a la folículo estimulante y a la luteinizante, que actúan sobre nuestras gónadas. La folículo estimulante va a promover la maduración del folículo ovárico, ¿no?, durante lo que se conoce como ovogénesis. Eso es en las chicas, donde también promueve la formación de estrógenos. Y en los chicos, esta folículo estimulante está promoviendo la espermatogénesis, que es el proceso de formación de espermatozoides. En cuanto a la luteinizante, en las chicas está promoviendo la ovulación, es decir, la liberación del ovocito, a partir del cual se liberará el óvulo, el gameto femenino. Luego de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, que por su parte también está formando otra hormona que se llama la progesterona. De estos pasos que están sucediendo en las chicas, ¿no?, la ovogénesis, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, hablaremos más a fondo la próxima semana cuando toquemos el capítulo de reproducción. Por ahora solamente esto. Y en los chicos estimula a las células de Leydig que se encuentran en los testículos para secretar testosterona, ¿no?, la hormona masculina definitiva. Esas serían entonces las hormonas que están siendo producidas en la adenohipófisis. Pasemos a otras glándulas que están en otras partes del cuerpo. Bueno, en realidad esta glándula pineal, que es la siguiente, también se encuentra en el encéfalo. Es una glándula muy importante porque está produciendo melatonina. Y la melatonina es una hormona que está modulada por la luz. Cuando son horas del día, esa melatonina se reduce en su producción. Pero cuando llegan horas de la noche, su producción aumenta. ¿Cuál va a ser su función? Básicamente, inducir al sueño. Y de esta manera, esta hormona está regulando lo que se conocen como ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Es lo que sucede alrededor del día. Durante el día estamos despiertos, estamos activos, hacemos nuestras actividades. Pero durante la noche, más bien, deberíamos dormir, ¿no? Tenemos que descansar para reponer fuerzas y afrontar un nuevo día. Es por eso, pues, que manteniendo un adecuado sueño, ¿no?, una adecuada cantidad de horas de sueño, es estaremos promoviendo la salud de nuestro cuerpo. Porque, como bien dice acá, esta hormona está previniendo enfermedades cardíacas degenerativas, estimula la actividad de tu sistema inmune y también te protege de los efectos negativos del estrés. Esto si duermes correctamente, ¿no? Si duermes tus 8 horas y duermes en oscuridad, porque, por ejemplo, la secreción de esta hormona se puede afectar en la noche si es que estás frente a un foco así que parece un sol enorme. Tu cerebro va a decir, oye, es de día, no tengo que producir melatonina. Ya no se produce melatonina correctamente y
la calidad de sueño va a ser menor. No vas a dormir tan bien. No, o sea, que cuando duermes deberías dormir en oscuridad, ¿no? Para que tu cerebro diga, efectivamente, es de noche, tengo que producir melatonina para que pueda dormir correctamente. Si no dormimos bien, ¿no? Nos aparecerán estas cosas, ¿no? A la larga, enfermedades cardíacas, degenerativas, nuestro sistema inmune se va a debilitar, ¿no? Por eso las personas que no duermen bien generalmente se paran enfermando, porque su sistema inmune está debilitado. Y por supuesto paran renegando también todo el tiempo, ¿no? Que es una característica del estrés, ¿no? Que además es un trastorno multifactorial en realidad, ¿no? Que no solamente se expresa como mal humor, ¿no? Sino que también hay órganos que van a empezar a funcionar mal. Así que por eso, ¿no? Deberíamos dormir nuestras 8 horas, pero dormir de noche, porque dormir de día no es lo mismo. La luz afectará la secreción de esta hormona, ¿no? Y la necesitamos para poder dormir correctamente. En cuanto a la tiroides, esta es una glándula bilobulada que la encuentras a la altura del cuello y está produciendo dos tipos de hormonas. Las tiroxinas, que son hormonas que van a estimular el metabolismo. Y al estimular el metabolismo, van a estar promoviendo también la termorregulación, es decir, que podamos mantener nuestra temperatura constante. Estimulan también la actividad de nuestro sistema nervioso. Estas tiroxinas son la T3 y la T4, que se conocen como triiodotironina y tetraiodotironina. Son hormonas que necesitan de yodo para ser producidas. Por lo que si la tiroides no tiene yodo, lo que sucede es que del tamañito que tenía, va a empezar a crecer exageradamente ante la ausencia de yodo. Y esto es un cuadro que se conoce como bocio, que es un tipo de hipotiroidismo, ¿no? La tiroides no está formando adecuadamente las hormonas porque en este caso no tiene yodo. El otro tipo de hormona que es producida en la tiroides es la calcitonina. Esta calcitonina se encarga de disminuir los niveles de calcio en la sangre. ¿Cómo lo hace? Puede hacer tres cosas. Puede ir al intestino y reducir la absorción de calcio a nivel del intestino. Puede irse al hueso e inhibir la resorción ósea. Si se recuerdan, la resorción ósea era el proceso mediante el cual se degradaba la matriz del hueso por los osteoclastos, y al degradar matriz del hueso, se libera calcio que va a la sangre. Esta calcitonina inhibe la resorción ósea. Y también puede irse al riñón, ya que a través de las nefronas también se puede reabsorber calcio. Ella inhibiría más bien la reabsorción de calcio, ¿no? Y con eso, los niveles de calcio en la sangre bajan. Su antagonista de la calcitonina se encuentra en la paratormona, que más bien es producida por la paratiroides, que son 4 glandulitas que se encuentran justamente en la cara posterior de la tiroides. Esta paratormona hace lo contrario de la calcitonina. Se va al hueso y estimula la resorción ósea, ¿no? Liberando calcio que va a la sangre. Se va a los riñones, estimulando la reabsorción de calcio, ¿no? Que también va a la sangre. Y se va a los intestinos, también estimulando la reabsorción de calcio, que también va a parar la sangre, y de esta manera los niveles de calcio en la sangre se elevan. Diríamos que que los adecuados niveles de calcio en nuestra sangre van a estar regulados por estas dos hormonas, ¿no? La primera la baja y la otra sube los niveles de calcio en la sangre. Entonces, eso es lo que sucede con estas dos glándulas, tiroides y paratiroides. Por aquí tenemos al timo, que es una glándula que se Profesor, encuentra... disculpe, Sí, dime. eso es con la ausencia de yodo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiera demasiado yodo? En el anterior diapositiva. Podemos saturar de, podemos saturar de yodo también a la tiroides.
Por ejemplo, no sé si han visto esas películas o series que narran acerca de los desastres radioactivos de Chernóbil, por ejemplo, o de Fukushima, en los que se libera gran cantidad de radiación, ¿no? Y existen átomos de yodo radioactivo que se liberan. Ese yodo radioactivo puede ser captado por nuestra tiroides. Pero para que no suceda eso, ¿qué hacen las personas que están así en medio de ese desastre? Consumen cápsulas de yodo, pero yodo normal, de tal manera que su tiroides se repleta de yodo y ya no capta más yodo, ya no va a captar el yodo radioactivo. Podemos saturar de yodo las tiroides, pero no conduce a efectos nocivos. Y en este caso lo están haciendo para protegerse inclusive. Es un ejemplo que puedo dar. Pero el déficit sí es grave, ¿no? Porque, como bien estás viendo, esas hormonas, la primera tiene 3 átomos de yodo y la segunda tiene 4 átomos de yodo. Por eso se llama triyodotironina y tetrayodotironina. Si no hay yodo, no hay manera de producirlas. Eso sería. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, no hay problema. Bien, pasamos al timo. Entonces, el timo es una glandulita que está en la parte anterior de nuestro corazón y va a producir a la timosina, que es una hormona que va a promover la maduración de los linfocitos T. Esos linfocitos T dentro del timo se educan, ¿no? Aquí dentro del timo es como si pasasen por un servicio militar, porque aquí se les enseña qué cosa es lo propio de nuestro cuerpo para que no lo ataquen y lo defiendan, y qué cosa es lo extraño para que más bien lo ataquen y lo destruyan, ¿no? Básicamente el sistema inmune funciona de esa manera, ya que los linfocitos T son un elemento del sistema inmune. Están ahí para defendernos. Tienen que reconocer lo propio para no atacarlo y reconocer lo extraño, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Para atacarla y destruirla. Eso se produce aquí en el timo, gracias a la timosina. Las glándulas suprarrenales son glándulas que van a ser encontradas encima de cada riñón, ¿no? Son 2 por ello, y presentan 2 zonas. La corteza, que es la mayor parte de la glándula, y la médula. Ambas producen diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, la corteza produce mineralocorticoides y glucocorticoides. Mineralocorticoides, como la aldosterona que ya conoces, era la que promovía la reabsorción de sodio a cambio de la expulsión de potasio en la nefrona. Y en el caso de los glucocorticoides está el cortisol. El cortisol es una hormona que va a procurar elevar los niveles de azúcar en nuestra sangre. ¿Cómo lo hace? Promoviendo la gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? En el hígado se forma glucosa, pero a partir de ácido láctico. Si se recuerdan, el ácido láctico eran las moléculas que resultaban de la fermentación, ¿no? Ese ácido láctico va al hígado y allí vuelve a ser glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Esta glucosa va a parar a la sangre, aumentando los niveles de azúcar en la sangre. También hay otros glucocorticoides como la corticosterona y la cortisona, pero el cortisol es el más conocido. En la médula se va a producir la adrenalina, también conocida como epinefrina. El efecto principal de estas hormonas de la médula es preparar al organismo para situaciones de acción. No sé, por ejemplo, imagínate que vas a afrontar una carrera de atletismo, o de repente vas a practicar parkour, ¿no? Esas personas que están saltando de edificio en edificio. Es algo que exige un gran compromiso de nuestro cuerpo. Así que por eso estas hormonas se producen e incrementan la frecuencia cardíaca, promueven la contracción de vasos,
aumentando la presión sanguínea y también dilatan tus vías aéreas para que puedas respirar más fácilmente porque estás haciendo ejercicio físico, ¿no? Entonces, prepara tu cuerpo para situaciones de acción, ¿no? Como podría ser en tiempos actuales aquí en Perú, ¿no? Huir de una bomba lacrimógena, por ejemplo, ¿no? Tu cuerpo empieza a producir adrenalina y te vas corriendo al toque. Eso entonces en el caso de las glándulas suprarrenales. En el caso del páncreas, teníamos una porción exocrina que ya vimos la semana pasada, que era la que formaba el jugo pancreático, que tenía bicarbonato, tenía enzimas pancreáticas, y también tenemos una porción endocrina que es la que nos interesa el día de hoy. La porción endocrina contiene a los islotes de Langerhans, que están compuestos por células alfa, beta y delta. También podemos encontrar células F, pero principalmente estas tres. Las alfa están produciendo glucagón, cuyo efecto principal es el de aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Por eso se le llama hiperglucemiante. Más bien la insulina quiere hacer lo contrario, ella quiere reducir los niveles de azúcar en la sangre. Por eso se le llama hipoglucemiante. ¿Cómo hace el glucagón para aumentar los niveles de azúcar en la sangre? Estimula la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Recordarás que el glucógeno es una sustancia de reserva animal, es un polisacárido de reserva. Con la glucogenólisis degradamos el glucógeno para liberar glucosa. Esta glucosa va a parar a la sangre, contribuyendo a aumentar los niveles. Y también puede promover la gluconeogénesis, que ya te conté que es, ¿no? También con eso se logra este objetivo. La insulina, más bien, estimula la glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? Tomamos a la glucosa que está en la sangre y la transformamos en glucógeno. Y allí se queda bien guardadita en las células del hígado, por ejemplo. Y también va a reducir la glucogenólisis, o sea, va a reducir esto para que ya no se siga liberando glucosa. Con eso se reducen los niveles de azúcar en la sangre. Las personas que tienen diabetes de tipo 1 no producen insulina y por eso sus niveles de azúcar en la sangre se elevan, lo cual a la larga es dañino porque puede causar el deterioro de órganos internos, como suele pasar en etapas más avanzadas de esa enfermedad. En el caso de la somatostatina, producida por las células delta, es una hormona que está regulando a las otras dos hormonas, tanto el glucagón como la insulina, y también está regulando la motilidad gástrica, es decir, el paso de los alimentos a través de nuestro intestino. Eso es lo que hace la somatostatina. Y por aquí estamos viendo algo que ya habíamos visto brevemente en la parte de la pituitaria. Aquí tenemos nuevamente nuestra pituitaria, ¿no? Con su lóbulo anterior, produciendo luteinizante, que en el caso de los chicos, te dije, ¿no? Que promueve la formación de testosterona a partir de las células de Leydig. Y la folículo estimulante, que en el caso de los chicos estaba promoviendo la espermatogénesis, ¿no? La formación de espermatozoides. En el caso de las chicas, la adenohipófisis forma folículo estimulante que estimula la maduración de este folículo ovárico y también estimula la formación de hormonas estrógenos, las hormonas femeninas. En el caso de la luteinizante, en las chicas, promueve la liberación de este ovocito secundario que se encuentra dentro del folículo. Se libera en este evento que se llama la ovulación y es a partir de ese ovocito secundario que se liberará el óvulo, el gameto femenino que unirá su núcleo con el del espermatozoide en ese evento que conocemos como fecundación, ¿no? Pero eso es
algo que podría suceder, ¿no? La luteinizante solamente promueve la liberación del ovocito secundario. Nada más, nada más. Bien. Ah, y la posterior formación del cuerpo lúteo, ¿no? Que producía progesterona. Pero eso es algo que ya veremos más a fondo la siguiente semanita. Con esto terminaríamos la parte del sistema endocrino y pasamos ahora a lo que es el sistema inmune. Capítulo muy interesante. También de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el sistema inmune? El sistema inmune está compuesto por una red de células, órganos y también proteínas que son producidas por estas células, cuyo objetivo es proteger al cuerpo de las infecciones. Hay numerosas amenazas que quieren ingresar a nuestro cuerpo: bacterias, virus, helmintos, protozoarios, hongos, y todos ellos pueden provocarnos enfermedades. Así pues que nuestro sistema inmune con toda esta red va a estar frenando a esos patógenos y protegiéndonos de esa manera. Cualquier molécula o cualquier organismo extraño que ingrese a tu cuerpo, en inmunología, que es el dominio que se encarga de estudiar al sistema inmune, a cualquier cosa extraña se le llama antígeno. Es un término de la inmunología. O sea, un antígeno puede ser una bacteria o puede ser, por ejemplo, una proteína que presente esa bacteria patógena. Los antígenos están estimulando al sistema inmune para que éste desate una respuesta que esté orientada a destruir ese antígeno, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. ¿Qué células podemos encontrar en el sistema inmune? Recuerda que estas células se forman a partir de la médula ósea. Podemos encontrar linfocitos B, que al activarse se van a transformar en células plasmáticas. Y recuerda que las células plasmáticas son las únicas que producen anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se unen a los patógenos y los marcan para su destrucción. Es como tirarle un flechazo, ¿no? Y ya lo dejas herido de muerte, ¿ya? Las células T, que pueden ser también de dos tipos en este caso, pueden ser las CD4, que son reguladoras de la respuesta inmune, y las CD8, que son citotóxicas. ¿Por qué se llaman citotóxicas? Porque pueden matar células. ¿Por qué las van a matar? Las matan siempre y cuando representen una amenaza. Si es que están infectadas por virus, por ejemplo, hay que matarlas. Si es que son células cancerígenas, también hay que matarlas. De eso se encargan las células T. Te recordarás que estos CD4, ¿no?, eran el platillo favorito, ¿no?, del virus VIH. Las natural killer también son citotóxicas, también pueden matar células siempre y cuando representen una amenaza. Los mastocitos son células que promueven la inflamación, al igual que los basófilos. Ellos también pueden promover inflamación. En el caso de los eosinófilos, ellos pueden hacer fagocitosis, pero solamente fagocitan antígeno que esté unido a anticuerpo. O sea, una bacteria que esté ahí flechada por numerosos anticuerpos puede ser fagocitada por un eosinófilo. El neutrófilo sí puede fagocitar independiente de que esté presentando anticuerpos o no ese antígeno. Fagocitosis también. Y el monocito es una célula que se va a transformar, ¿no? Se activa y se transforma en macrófago o en célula dendrítica. Ambos también pueden hacer fagocitosis, ¿no? Se comerían a las bacterias y las destruirían en su citoplasma. Por aquí tenemos a tres tipos de proteínas que se forman en nuestro sistema inmune.
La primera de ellas es muy conocida, son los anticuerpos, que ya sabes que son producidos por las células plasmáticas. Son proteínas que, como te digo, se unen a los antígenos y los marcan para su destrucción, ¿no? Por ejemplo, aquí hay anticuerpos que se están uniendo al SARS-CoV-2, ¿no? Que te causa el COVID-19. La forma de comunicación que tienen las células del sistema inmune es produciendo citoquinas, o también llamadas citocinas. Citoquinas o citocinas. No las confundas, por favor, con las citocininas o citoquininas que vimos en la parte de fitohormonas. Estas son solamente citoquinas o citoquinas. Produciendo esas moléculas, las células del sistema inmune se comunican entre ellas y de esta manera elaboran una estrategia. La otra molécula proteica que tenemos por aquí es el sistema de complemento. El sistema de complemento se une a bacterias que ya estén unidas a anticuerpo. Por ejemplo, si esto fuera la bacteria y esos dos fueran anticuerpos, el sistema de complemento se une y ¿qué causa? Que en la membrana de esa bacteria se formen poros, causando la lisis de esa bacteria, ¿no? Y su muerte con eso. Eso es lo que hace el sistema de complemento. Promueve la lisis bacteriana. Veríamos entonces que la inmunidad se define como la serie de mecanismos utilizados por nuestro cuerpo para protegernos contra estos microorganismos y agentes extraños. Estos mecanismos se pueden conocer como parte de lo que se llama la inmunidad innata o de la inmunidad adquirida. La inmunidad innata está comprendida por todos aquellos mecanismos que te protegen desde que viniste al mundo, desde que naciste. Por ejemplo, ¿qué mecanismos innatos? Barreras físicas como la piel. Cualquier patógeno que quiera ingresar a tu cuerpo, primero tiene que atravesar la piel. Barreras químicas, el moco, las lágrimas, la saliva, tienen enzimas que pueden matar bacterias si es que se quieren meter por tu boca, por tu nariz o por tu vista. Las natural killer que te mencioné hace un momento son parte también de tu sistema inmune innato. Recuerda que son citotóxicas. No, por ejemplo, acá dice, ¿no? Pueden matar células infectadas con virus o incluso también células tumorales. Los interferones son moléculas proteicas que son producidas por células que están siendo infectadas por virus. Estos interferones son una señal para que otras células resistan a esas infecciones virales. Diríamos que su objetivo es ese, resistir a la infección viral. Y el sistema de complemento que ya te conté, ¿no? Que va a promover la lisis de las bacterias, ¿no? A las que se unen. Todo esto te protege desde que vienes al mundo. La inmunidad adquirida es aquella que vas adquiriendo cada vez que te enfrentas a un antígeno nuevo. Un virus, una bacteria, ¿no? Que te causa inicialmente una enfermedad. Pero dentro de tu cuerpo, todos estos muchachos están peleando contra esa bacteria. Y tras la derrota de esa bacteria y su total exterminación, dentro de tu cuerpo van a quedar dos tipos de célula de memoria, que son los linfocitos B de memoria, y los linfocitos T de memoria. Imagínate que te contagiaste de una bacteria X. Esa bacteria te empezó a provocar diarrea, fiebre, malestar corporal, pero luego te recuperaste, ¿no? Eso fue porque tu sistema inmune derrotó definitivamente esa bacteria. Pero ahora esa bacteria, si quiere ingresar a tu cuerpo nuevamente, en una ocasión posterior,
y ya no la va a tener tan fácil porque dentro de tu cuerpo, en tu sistema inmune, se han formado estas células de memoria que ya saben qué hacer, ya pueden actuar de manera más rápida y exterminar a esa bacteria. Ya esa segunda vez que ingrese esa bacteria, ya no te vas a enfermar. O quizás te enfermes, pero de manera muy leve. Pero ya no vas a tener la enfermedad grave que tuviste inicialmente, porque ya están estas células de memoria, las cuales están listas para frenar a ese patógeno. A esto es lo que se conoce como inmunidad adquirida. Ahora, de acuerdo a si el organismo genera o no sus propios anticuerpos, podemos hablar de dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva. La activa es aquella en la que nuestro cuerpo genera sus propios anticuerpos. Y eso puede ser de manera natural al enfermarnos, como te dije, ¿no? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos. Posteriormente a la infección, después de superarla, quedan estos linfocitos B de memoria, ¿no? Que como te digo, si ese patógeno vuelve a entrar, se activan y se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esa sería la manera natural, enfermándonos. Pero también existe una manera artificial, y esa es mediante las vacunas. Mediante las vacunas nos inyectan antígenos debilitados o partes de antígenos. Por ejemplo, nos pueden inyectar a una bacteria o a un virus debilitado, o a partecitas de una bacteria o de un virus. De tal manera que cuando ingresan a nuestro cuerpo ya no nos causan la enfermedad, pero sí son reconocidas por nuestro sistema inmune para formar a estas células de memoria, ¿no? Que van a ser capaces de formar anticuerpos. Esa sería la manera artificial, ¿no? Y generalmente, pues, una vacuna no nos causa la enfermedad, ¿no? Quizás algunos síntomas secundarios, ¿no? Como nos ha pasado en los últimos años con las vacunas de COVID-19, ¿no? Un poco de malestar y eso, ¿no? Pero no se compara a sufrir la enfermedad en su máxima expresión. En el caso de la pasiva, el cuerpo no produce los anticuerpos, sino que más bien los recibe de una fuente externa. Y puede ser de manera natural de la mamá al bebé. La mamá al bebé le puede pasar anticuerpos a través del cordón umbilical o a través de la leche. La leche materna contiene anticuerpos y es por eso que es muy importante la lactancia en un bebé, porque esos anticuerpos van a mantener también protegido a ese bebito. Pero esos anticuerpos no los produjo el bebé, los produjo la mamá, ¿no? Por eso es pasiva, natural en este caso. Y la pasiva artificial es cuando recibimos anticuerpos que son producidos en otro organismo. Generalmente se nos administra en forma de sueros, por vía intravenosa. Por ejemplo, una terapia inicial que se propuso ante la pandemia del COVID-19 era de que estas personas que desarrollaban cuadros muy graves, que propensos a la insuficiencia respiratoria, recibieran los anticuerpos que se habían formado en el cuerpo de las personas que habían pasado por cuadros leves, ¿no? O sea, sacarle sangre a estas personas con cuadros leves, aislar los anticuerpos e inyectar esos anticuerpos en estas personas que ya estaban manifestando cuadros graves. No, era una terapia propuesta inicialmente. No, solamente que no, parece que no tuvo mucho éxito. Ya que recién estábamos conociendo esa enfermedad, ¿no? Y aún todavía hay cosas que no conocemos. Pero básicamente eso es la inmunidad pasiva artificial. Los anticuerpos los recibes de otra fuente, de otra fuente. Y con eso Profesor, se disculpe, terminaría el capítulo. Dime, dime. Sí, ¿podría retroceder a la anterior diapositiva, por favor? este de acá. Sí, sí, ahí está. Muchas gracias. No hay problema. Avísenme nomás si necesitan.
que les muestre una de las diapositivas. O si tienen una pregunta también, por supuesto. Bien, entonces vamos al capítulo del sistema nervioso. Básicamente el sistema nervioso va a tener como función que nosotros podamos percibir los estímulos, ya sean externos o internos, procesarlos y que podamos ejecutar una respuesta ante ese estímulo. Es una primera función, pero también, si te das cuenta en este momento dentro de tu cuerpo, hay órganos que están funcionando y tú no eres consciente de eso. Tu corazón está latiendo, por ejemplo, y tú no te estás preocupando por hacer latir tu corazón. ¿No? Tus riñones están formando la orina y tú no eres consciente de eso. No te estás preocupando, ¿no? Sino que están siendo controlados por una parte de tu sistema nervioso, ¿no? Así que esa sería una segunda función, controlar el funcionamiento de los órganos. El sistema nervioso va a ser una característica del reino animal, pero no todos los animales presentan sistema nervioso. Los poríferos, por ejemplo, como las esponjas, no presentan sistema nervioso. Recuerden que esto va a ser una regla general para cualquier sistema, porque como les digo, como les dije, los poríferos no forman tejidos, así que no van a formar ningún tipo de sistema. Entre los animales que presentan sistema nervioso, tenemos diferentes tipos de sistemas con un relativo grado de complejidad. Porque, por ejemplo, aquí tenemos al más primitivo, que es el sistema nervioso reticular, o también llamado difuso, que está presente en nidarios, como las medusas, las hidras, las anémonas. Ellas tienen un sistema nervioso muy primitivo, conformado por una red de células nerviosas. No hay cerebro, no hay nada de eso. Esas células nerviosas se llaman protoneuronas. Se diferencian de las neuronas en que no tienen vaina de mielina, algo que sí presentan las neuronas. Esa red que están conformando esas protoneuronas se llama el plexo nervioso, que no se ve muy bien ahí, pero ahí está, plexo nervioso. Eso es lo que encontramos en nidarios. Además de que presentan receptores también para detectar estímulos, y es que estas medusas, por ejemplo, tienen unos tentaculitos pequeños que se llaman ropalios. Y esos ropalios contienen dos cosas. Primero, un ocelo, que es como un ojo primitivo, así que es un fotorreceptor, puede detectar luz. Y un estatocisto, que es el órgano del equilibrio de la medusa. Le permite nadar equilibradamente. Eso es lo que encontramos entonces en los nidarios, el sistema nervioso reticular, ¿no? Por eso se llama así, reticular, porque hay una red de protoneuronas. En otros animales más bien vamos a encontrar el sistema nervioso ganglionar, que se caracteriza porque aquí vamos a encontrar ganglios. ¿Y qué es un ganglio? Un ganglio es un conjunto de somas. Recordarás que las neuronas tienen dos partes, un soma, donde está el núcleo, y un axón. El conjunto de somas de varias neuronas conforma un ganglio. Como los puedes ver aquí, por ejemplo, en esta planaria, que tiene dos ganglios anteriores. Y de cada ganglio sale un cordón nervioso longitudinal y se mantienen unidos por cordones transversales. Eso es lo que sucede en las planarias. En anélidos, como la lombriz de tierra, tenemos también un par de ganglios en la parte anterior del cuerpo. De cada ganglio sale un cordón que rodea la faringe, formando el collar circunfaringeo. Y en la parte ventral forman un par de ganglios. Y desde allí se forma un doble cordón nervioso que corre de manera ventral al cuerpo del animal. Como la lombriz es un animal segmentado, por cada segmento presentará un par de ganglios. Un par de ganglios.
Pero esos ganglios, ojo, no son fusionados. Y eso te lo digo porque en el caso de los artrópodos sucede algo similar. Ellos también tienen un par de ganglios cerebroideos en la parte anterior. Y desde allí comienza un par de... Desde allí salen, perdón, un doble cordón nervioso. Y a lo largo también va formando pares de ganglios. Pero en este caso, esos ganglios sí están fusionados. Es la diferencia entre anélidos y artrópodos. Además de que presentan abundantes receptores. Tienen fotorreceptores en los ojos compuestos, quimiorreceptores en las patas, como tienen las moscas, y mecanorreceptores en los pelitos que podemos encontrar rodeando todo su cuerpo. Esos pelitos les permiten detectar las vibraciones del aire. Así, por eso, así con eso se pueden dar cuenta de que tú estás por atrás con un matamoscas, por ejemplo. Y la mosca se va volando. Porque tú al mover tu bracito estás creando una pequeña corriente de aire que puede ser detectada muy fácilmente por ellos. En el caso de los moluscos, tenemos a los moluscos gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Los dos primeros, los gasterópodos como el caracol, y los bivalvos como un choro, por ejemplo, tienen 3 pares de ganglios. El primer par es el ganglio cerebroideo, el segundo par es el ganglio pedal y el tercer par es el ganglio visceral. Los cerebroideos están procesando estímulos que vienen de los receptores. Los pedales están accionando los músculos del pie que utilizan estos animales para poder moverse. Y los viscerales están accionando los músculos del tubo digestivo y también del manto, que es la estructura que se encarga de formar la concha calcárea en estos animales. En el caso de los moluscos cefalópodos, también hay ganglios, pero son ganglios mucho más complejos, que se les llega a denominar cerebros. No, no es un cerebro como el de nosotros, los seres humanos, pero en realidad es una estructura nerviosa de gran complejidad, y es por eso que estos animales son bastante hábiles, ¿no? Son depredadores excelentes, ¿no? El pulpo, el calamar, la sepia, son muy veloces e incluso tienen estrategias para camuflarse con el fondo marino. Eso es por la gran complejidad que tiene su sistema nervioso. Ya tenemos 2 sistemas nerviosos. El tercero es el sistema nervioso radial, que está presente en las estrellitas de mar, ¿no? Donde hay un anillo nervioso que rodea el esófago, se llama el anillo nervioso periesofágico, del cual salen 5 nervios radiales, uno hacia cada brazo. Bastante sencillo el sistema nervioso de los equinodermos como la estrellita de mar. Y el cuarto es el más complejo, es el que está presente en los vertebrados. Se llama sistema nervioso dorsal o encefálico, que está compuesto por 2 elementos, el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal será el cordón nervioso que esta vez corre de manera dorsal a nuestro cuerpo. Ya sabes que en nuestro caso, como vertebrados que somos, la médula está protegida por la columna vertebral. Y el encéfalo presenta diferentes regiones. Entre las más principales podemos señalar a la corteza cerebral, o cerebro propiamente, el tronco o tallo encefálico con el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, y el cerebelo. Hay más partes, por supuesto, pero estas son las principales. Recuerda que la médula espinal es un cordón dorsal, es único, no es doble como anélidos o artrópodos. Y además es hueco, porque hay un canal que lo recorre. Ese canal se llama el conducto del epéndimo, por donde circula un tipo de líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Este sistema nervioso entonces permite procesar los estímulos que han sido captados a partir de órganos receptores, como puede ser la piel, por ejemplo. Se encarga de procesar esos estímulos
y de elaborar una respuesta a través del control de órganos efectores, como pueden ser músculos o glándulas. Una respuesta a ese estímulo inicial. Bien. Antes de hablar de las partes del sistema nervioso humano, vamos a ver qué es lo que pasa para que las neuronas, que son las células nerviosas presentes en nuestro sistema nervioso, se transmitan a través de ellas lo que se llama el impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso a una neurona va a comprometer un cambio electroquímico a nivel de la membrana. Antes de hablar de esto, fíjate la diferencia básica de una protoneurona con una neurona. Una protoneurona tiene su soma y su axón, sin mielina. Más bien, una neurona tiene su soma y su axón con vainas de mielina, pero recuerda que las vainas no recubren todo el axón. Dejan espacios vacíos de mielina llamados nodos de Rambier. El impulso nervioso en una protoneurona tiene que viajar a lo largo de todo el axón. Y más bien en una neurona lo hace saltando de nodo en nodo. Eso es lo que sucede en una neurona. Por eso las neuronas transmiten el impulso de manera más rápida, porque el impulso va saltando. Las protoneuronas son más lentas porque el impulso tiene que viajar por todo el axón. Pero ¿qué es lo que va pasando por donde... ¿Qué es lo que sucede por donde va pasando el impulso nervioso? Antes de saber qué es lo que pasa por donde pasa el impulso nervioso, tenemos que saber qué es lo que pasa cuando no hay impulso nervioso. Cuando no hay impulso nervioso, la membrana del axón se encuentra polarizada. Hay cargas positivas en el exterior y hay cargas negativas en el interior. Otra cosa que podemos ver es que hay una gran concentración de sodio en el exterior y hay una gran concentración de potasio en el interior. Esta carga negativa que podemos ver en el interior de la membrana se puede medir y se llama potencial de reposo, que puede llegar a ser de menos 70 milivoltios. Sin embargo, cuando llega el impulso nervioso en esta región, de color rojo, por ejemplo, lo que se produce es un ingreso de sodio. Y el sodio es un ion positivo. Así que por eso se invierten las cargas. Se produce lo que se llama la despolarización y ahora tenemos carga positiva en el interior y carga negativa en el exterior, pero solamente en esa región por donde está pasando el impulso nervioso. La carga positiva, en este caso, se llama potencial de acción y puede llegar a ser de hasta 55 milivoltios. No, o sea, de menos 70 tiene que ir menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, llega a 0 y sigue subiendo. 10, 20, 30, 40, 50, 55 milivoltios. Pero por donde deja de pasar el impulso nervioso, ¿no? Por ejemplo aquí, ya pasó por allí, tenemos que volver a las cargas originales. Y para eso se produce la repolarización. ¿Qué se hace? Se expulsa potasio. ¿Te acuerdas que había un montón de potasio adentro? Se expulsa el potasio y con esto volvemos a obtener carga negativa en el interior y carga positiva en el exterior. Sin embargo, ahora tenemos bastante sodio adentro y bastante potasio afuera. Quien se encarga de restablecer esas concentraciones de iones es la bomba de sodio y potasio, que así se recuerdan, expulsa 3 sodios y hace ingresar 2 potasios, ¿no? Eso sería lo que sucede en una neurona en cada nodo. Y en una protoneurona sucede a lo largo de todo el axón. Eso es lo que va sucediendo. Ahora, no hay una neurona que sea tan larga como para que vaya desde la punta de tu dedo índice hasta tu cerebro.
Así que por eso las neuronas se tienen que transmitir el impulso nervioso entre ellas. Pero no son como los cables de corriente que tenemos en casa, que para poder transmitir la corriente eléctrica tienen que estar unidos, tienen que ser continuos. Las neuronas no son continuas, están separadas por un espacio que se llama el espacio intersináptico. Y entonces, ¿cómo hacen para transmitirse el impulso si no están conectadas? Realizan la sinapsis. ¿Cómo realizan la sinapsis? Fíjate acá. Tenemos dos neuronas. La que viene trayendo el impulso es la presináptica. Y la que va a recibir el impulso es la postsináptica. La presináptica viene aquí trayendo el impulso nervioso en esta región terminal de su axón. Y ante la llegada de ese impulso nervioso, eso causa que unos canales de calcio que hay en la membrana se abran y empiece a ingresar un montón de calcio. Eso causa que unas vesículas que están repletas de unas moléculas llamadas neurotransmisores fusionen su membrana con la membrana del axón y liberen esos neurotransmisores al espacio intersináptico. Y en ese espacio intersináptico se unen a los receptores que hay en la neurona postsináptica. Y resulta que esos receptores también funcionan como canales. Van a permitir el ingreso de sodio. Si originalmente esta neurona postsináptica estaba en reposo, positivo afuera y negativo adentro, ahora que está ingresando bastante sodio, se formará un potencial de acción. Se producirá la despolarización y se generará un nuevo impulso nervioso en esta neurona postsináptica, ¿no? Como en este caso no ha sido necesario entonces estar conectados. Recuerda que en las neuronas, entre neuronas no hay continuidad, sino que solamente hay contigüidad, ¿no? Están las unas al lado de las otras. Esta partecita del arco reflejo la vamos a ver la próxima semana cuando hablemos ya de las partes del sistema nervioso humano que tenemos que revisar. Pero como ya nos quedó corto el tiempo, lo haremos en la siguiente semanita. Por ahora les dejo las claves en el chat si no tienen alguna pregunta o alguna observación adicional. Ahí están. Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a descansar. 15 minutos. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Que pasen Gracias. una bonita semana. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, Hasta profesor. luego. Cuídese, que tenga Hasta buen luego, día. profesor. Cuídese. Tenga buen Hasta día. luego. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, Cuídense profesor. mucho. Un abrazo. Hasta luego.